Un nuevo programa de las provincias también existen. El país todavía sigue convulsionado con lo ocurrido en la quinta residencial de Olivos, es decir, en la casa donde reside el presidente de la República. Uno habla de que ya tiene sus años, que parece que Olivos siempre fue un lugar de problemas. Me acuerdo de la época de Perón, de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, que también hubo algún problema sobre el tema. Pero parece que hubo una fiesta en Olivos que en una época en que estábamos todos sometidos, julio del año pasado, a serias restricciones, no solamente para hacer fiestas, sino para trasladarnos de un lugar a otro. Eso está trayendo una convulsión que ya es conocido por todos. Entonces se plantea el tema de si el presidente tiene que someterse a juicio político. Hay algunos legisladores de la oposición, por supuesto, que ya han presentado en la Cámara de Diputados el tema del juicio político al presidente. El artículo en el cual se basan es el 53, que entre otras cosas dice que el procedimiento al vicepresidente, al jefe de gabinete, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema de las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, etc. El profesor de la Facultad del Nordeste, de la Facultad de Derecho de la Universidad del Nordeste, el doctor Mario Midón, escribió un artículo en el diario Litoral, el más político de los juicios, y hace consideraciones sobre este tema. Y como es una persona calificada en este tema, él es profesor de Derecho Constitucional, lo invitamos a nuestro programa para que nos esclarezca cómo es el procedimiento, cómo es esto, cómo lo ve él. Y ya le damos la palabra. Bienvenido, Mario, una vez más a nosotros. Buen día, apreciado Toto. Un gusto visitarte. Que indagás acerca de qué es el juicio político. Digamos entonces que se trata de un procedimiento orientado a efectivizar la responsabilidad, pero no cualquier responsabilidad de ciertos funcionarios, sino la responsabilidad política del presidente, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo y los jueces de la Corte Suprema de Justicia. En tanto se considere que alguno de ellos está incurso en la comisión de un delito o de mal desempeño. Este es un mecanismo que en su formalidad empieza por la Cámara de Diputados, Cámara que en la técnica de la división del trabajo se le ha asignado la misión de acusar al funcionario enjuiciado. Para que prospere la acusación, la Cámara debe reunir como mínimo el voto de las 2/3 partes de sus miembros. Si la Cámara declara de esa manera, con esa mayoría calificada, la procedencia del juicio, las actuaciones pasan al Senado. En el Senado se realiza prácticamente la parte formal del juicio, porque allí el Senado actúa como un tribunal de justicia. Y entonces ese tribunal de justicia, que es el Senado, tiene el deber de absolver o, digamos, condenar al enjuiciado. Si por vía de hipótesis lo condena, el funcionario enjuiciado queda apartado
de la función pública que ejercía. Y eventualmente puede también el Senado, como Tribunal de Justicia, en este caso, imponer la sanción de inhabilidad para el enjuiciado. Este es un procedimiento específico que ha diseñado la Constitución, pero no es un juicio penal, porque el juicio del Senado no consiste sino en destituir al funcionario que se halla en ejercicio de la función pública por considerarlo incurso en delito o mal desempeño. Entonces no es un juicio político, o hay diferencia con el juicio penal, porque en el juicio penal los jueces condenan, pero condenan a una pena temporal, a una privación de libertad, a una multa, incluso también hay coincidencia en esto con la inhabilitación. Ahora, el Senado no debe ajustarse al Código Procesal Penal ni nada. No, porque no hay en la Argentina una ley de juicio político, y lo que rige en esta materia son las reglas de procedimiento que cada Cámara tiene disciplinadas para esa ocasión. Lo que cuenta, o lo que se sugiere siempre, es que esas reglas de procedimiento que tienen disciplinadas las cámaras sean respetuosas del derecho de defensa en juicio, derecho que, así como se le reconoce a cualquier persona, también se le debe reconocer al enjuiciado. Digamos, yo voy a tomarme del tema del mal desempeño. El mal desempeño, yo digo que ya hay una acusación de mal desempeño por parte de la vicepresidenta, porque cuando dice que hay funcionarios que no funcionan, está demostrando o enunciando que el gobierno no está funcionando. Después, cuando le dice la vicepresidenta, pone orden, Alberto, es porque hay desorden. Y si hay desorden en el gobierno, para mí hay un mal desempeño. Se está desempeñando mal el presidente. Ahora, como señala el profesor, esto, digamos, es una cuestión que se juzgan los diputados por sí, y indudablemente si no hay un acompañamiento por parte del oficialismo kirchnerista, no hay posibilidades de lograr los 2/3. Eso no quiere decir que no deba presentarse, porque hay muchos, Mario, que dicen, ¿para qué presentar si no vamos a tener los 2/3? Yo creo que la obligación del diputado es presentar, ejercer, si tiene buena acogida y es sancionado una cosa, y si queda durmiendo no importa. Así es. Ahora, el tema del procedimiento en diputados, de acuerdo a lo que nos acabas de explicar, se rige por sus propias normas de la Cámara de Diputados. Ahora, ¿hay plazos para esta situación? Bueno, la especificidad del reglamento de diputados es quien discierne las formalidades que deben seguirse. Yo no conozco que existan plazos específicos, y muchas veces los plazos que se establecen en materia legislativa suelen ser dejados de lado como consecuencia de la politicidad que tiene este juicio. Es decir, este es un juicio que, a diferencia de otros, comporta vivencias propias de la facción. No digo que la facción y los partidos estén mal, digo que la institución de partidos políticos en este tema le debe al sistema republicano, tiene una deuda, porque el juicio político históricamente, por razones de corte sociológico, o vaya a saber por qué, no ha funcionado en la historia política con la eficacia con que debió hacerlo. Como consecuencia de eso,
cuando uno revisa el historial, no sabemos de ningún presidente o ningún vicepresidente, siquiera un ministro del Poder Ejecutivo, que hayan sido enjuiciados políticamente y destituidos. En cambio, sí sabemos en la República Argentina de la existencia de golpes de Estado. Entonces, es una institución que, prevista sanamente en el sistema constitucional, no ha funcionado. Seguramente hay que buscar con sentido de autocrítica las razones de esta disfuncionalidad. Hay dos párrafos de tu artículo que voy a resumir o que los voy a leer. Es un procedimiento, dice el profesor Midón, en el que se juzgan culpas políticas a tenor del impacto en la comunidad que produce la inconducta del enjuiciado. En este caso sería del presidente. Y más adelante dice, no es un juicio penal porque más que como instrumento de justicia se lo sostiene como herramienta que garantiza el control de la actividad del gobierno. Es decir, que tenemos que la opinión pública, cómo recoge todo este problema que se presentó en Olivos en una época de crisis, de restricciones de la pandemia, y que se hace una reunión que le costó al Estado 750.000 pesos, porque sin duda las cajas de bombones, las botellas de champán y todo eso no las pagó el presidente de su bolsillo, o sí, tendrán que demostrarse qué pasó con esto. Ahora, dentro de cuando la presidenta dice pone orden, lo está disminuyendo mucho el presidente. Yo te digo una cosa, Toto, a mi juicio, en el caso específico, porque la noción de mal desempeño es una voz que utiliza la Constitución, pero no hay ninguna ley que dice la Constitución que el mal desempeño es delito, pero ninguna ley especifica en qué consiste ese mal desempeño. Y entonces, mal desempeño, dicen los estudiosos del tema, será aquello que en cada época o en cada tiempo los legisladores juzguen que es, con lo cual ocurre que hay comportamientos que tienen entidad de mal desempeño en un momento dado y dejan de tenerlo en otro. Por ejemplo, este comportamiento de reunirse en Olivos cuando a todo el país le estaba vedada esa posibilidad en plena pandemia, y cuando, como se ha dicho hasta el cansancio, las personas no podían ver a sus seres queridos, siquiera hacerle una última despedida, etcétera, etcétera, el presidente, sin embargo, prevaleciéndose de su función presidencial, con su señora esposa, organizaban una reunión a extramuros y contrariando sus propias directivas que prohibían ese tipo de reunión, porque no nos olvidemos, en la Argentina se han formado 30.000 causas penales a personas que han violado el mandato presidencial en lo tocante a no reunirse, a no transgredir las normas del distanciamiento social. Entonces, claro, aquí y ahora existe sin duda mal desempeño. Habrá que ver, por supuesto, qué juicio puede formarse la Cámara de Diputados en el caso de que esta iniciativa sea presentada en su ámbito. Sí, ahora dentro del mal desempeño podemos ver el tema de que mintió el presidente diciendo que esto no existió, sino que existe, entonces la palabra del presidente se cae. Ahora estaba escuchando ayer de que hay quienes, una de las señoras que estuvo en la reunión esta,
se presenta con patrocinio legal para pedir la inconstitucionalidad del decreto. Ahora, me parece un poco extemporáneo y además, si es que la justicia declara que es inconstitucional, va a venir una catarata de juicio porque a mí me cerraron el restaurante, el gimnasio, todo, por un decreto que es inconstitucional y va a ser un aquelarre. ¿Pero querés que te diga cómo va a terminar esta historia? Sí. Y anotá. Acá se va a dictar una ley de amnistía y esas 30.000 personas que están enjuiciadas y entre las cuales va a estar el presidente, van a quedar exentos de pena y de toda responsabilidad. Es una amnistía que va a ser. Va a ser una amnistía que le va a alcanzar al presidente. Acordate de lo que te digo, porque esto lo va a tener que votar el Congreso. Sí, sí, porque declarar la inconstitucionalidad sería tremendo para el país, ¿no es cierto? Bien, ahora otra situación la cual uno siempre pienso, luego existo, digo, ¿no? Si se lo destituye al presidente, corresponde que la vicepresidenta asuma la gestión. Entonces yo digo, como tal vez pueda chocar a la opinión pública esa situación, también la presidenta pueda llegar a apartarse y entonces entra a jugar la ley de acefalía y hay que designar un legislador o un funcionario y entonces aparece la figura de Máximo Kirchner como presidente interino, que una de las aspiraciones de todo padre es que su hijo llegue a ser presidente y en este caso Cristina está trabajando para que el próximo presidente pueda ser Máximo. Ahora, ¿vos ves una posibilidad en esto? Porque indudablemente quien está manejando digamos el país es la vicepresidenta y lo tiene poniendo la cara al presidente. No estaría de más que sea la vicepresidenta asumiendo el cargo la que ponga la cara y sea ella la Mirá, que entramos al terreno de la especulación política, hipótesis. ¿verdad? Hipótesis. En cuanto probabilidad de que prospere el juicio político, de acuerdo a los guarismos y al conteo de porotos que obviamente uno hace mentalmente en el ámbito legislativo, es muy difícil, casi imposible. Salvo que Cristina esté detrás del tema. Claro, claro. Bueno, si así fuera, la chance de que llegara a ocurrir este hecho, por supuesto, solo que este ingrediente vendría muy complicado en términos políticos porque no solo tendría que haber un acuerdo global para que prospere el juicio, sino que además también un acuerdo con la vicepresidenta para que eventualmente ella renuncie y también un acuerdo para designar al nuevo presidente que está llamado, según la ley vigente, a completar el mandato de quien está en funciones. Sí, ahora indudablemente en el Congreso el kirchnerismo tiene la mayoría o los números necesarios como para que ponerlo a Máximo o a Pérez o a González. Bueno, habrá que ver si tienen llegado el momento. Exactamente. Porque ahí quien vota es la Asamblea Legislativa. La Asamblea, pero como tiene mayoría amplia en el Senado. Sí, pero no llega, bueno, no sé, habría que examinar, habría que examinar los guarismos. Sí, son hipótesis que vengo hace tiempo viendo el propósito que tiene la presidenta de ponerlo a su hijo Máximo en un lugar más destacado que el que tiene en estos momentos. Bien, Mario, yo agradezco tu tiempo que venís a explicarle a la gente que ve nuestro programa, ahondando el artículo que has publicado, que tiene carácter realmente, se ajusta a lo que tendríamos que como hombre de derecho cumplir con estas situaciones. ¿Querés agregar algo más? No, nada más. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, seguimos con nuestro programa. La mejor manera de prevenir el COVID-19 es cuidarnos. Usa barbijo siempre.
Guardá la distancia con los otros. Higieniza constantemente tus manos. Seguí disfrutando con todos los cuidados. Si sentís síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida de olfato o gusto, toma las precauciones necesarias. Quédate en casa y acércate a cualquier centro de testeo. No es momento de aflojar. Por vos, por los tuyos y por todos, sigamos cuidándonos. Municipalidad de Corrientes. ¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia. Veníamos siguiendo la lucha que realizaba dentro del PJ Alejandro Carlen para poder ser precandidato a senador nacional el 12 de septiembre. Había presentado su lista interna, fue vetado por la Junta Electoral del Partido Justicialista, ratificado esto por el Juzgado Federal en primera instancia, revocado por la Cámara Nacional Electoral, y podemos decir que Carlen es un luchador de la democracia, porque siguió peleando por su derecho a participar en las elecciones internas del 12 de septiembre, porque las PASO en definitiva en cada partido representa una elección interna. Por eso nosotros pusimos en el anuncio que iba a estar con nosotros Alejandro una semejanza con David y Goliat. Él jugaba como David contra Goliat, que era la línea oficial del gobierno del Partido Justicialista. La primera impugnación que tuvo Alejandro tuvo los 5 votos de la Junta Electoral del Partido Justicialista de Corrientes. Ya después del fallo de la Cámara, que se volvió a insistir, desconociendo los términos del fallo de la Cámara, ya tuvo nada más que fue 3-2. Y destacamos que los que no se prestaron ya a esta nueva impugnación para la lista de Alejandro Carlen está Fabián Ríos y el representante de las municipalidades del interior en la Junta Electoral del Partido Justicialista. Siguió luchando Alejandro Carlen por su derecho a participar, nada más. Y desde acá nosotros defendemos el derecho a participar de una elección interna. No hay por qué cerrar las puertas a alguien, siguiendo el ejemplo de Nicaragua, por ejemplo, que el presidente a todos los candidatos que iban a ser los precandidatos o candidatos a presidente, los metió preso a todos y por supuesto se quedó él solo y no podía perder la elección si se iba él solo. Pero afortunadamente todavía en el país podemos luchar por la democracia y David Alejandro Carlen tiró la piedra, y si no lo mató todavía, por lo menos ya lo tiene herido, y seguramente por el hecho de haber defendido la democracia va a tener un apoyo sustancial de aquella ciudadanía que no está directamente sometida
a las disposiciones y restricciones de las juntas electorales cuando éstas afectan la democracia. Alejandro está ahora con nosotros una vez más y vamos a pedirle que nos sintetice esta lucha titánica que llevó a cabo. Bienvenido una vez más, Alejandro. Bueno, muchas gracias, doctor, por la invitación. Un placer, como siempre, compartir con usted. Y realmente, pensando un poquito en lo que usted me decía recién, algo tan simple que nosotros estábamos pidiendo, que es el derecho a elegir y ser elegidos, ¿no? Que tenemos los ciudadanos que nos comprometemos con la sociedad, con proyectos, con propuestas, que militamos en un partido político para poder buscar la felicidad de nuestro pueblo, que es la base de que nos da sustentabilidad en lo que nosotros hacemos en todos los partidos políticos, independientemente del que uno participe, ¿no? Porque cuesta mucho participar en política cuando la política no tiene la mejor imagen para la sociedad. Y cuesta mucho más cuando los partidos políticos no actúan en consecuencia con lo que la sociedad pide. Y es muy feo, sinceramente, lo que yo viví, porque que su partido político, que la Junta Electoral, que es el órgano máximo de un proceso electoral que está integrado no solamente por miembros de mi partido, sino de otros partidos políticos, hayan quedado en evidencia ante la sociedad que han intentado proscribir a una lista, ¿no? Creo que eso es lo más grave de esta situación. Así es. Entonces creo que el apoyo que he recibido de muchos ciudadanos de Corrientes, muchos amigos y muchos no conocidos también, y que recibo cuando camino por la calle, como una legitimación a una lucha que vale la pena darla entre todos los argentinos, que es la defensa de la democracia. Creo que la defensa de la democracia y recuperar los valores democráticos para la participación nos deben llevar a todos los jóvenes, a toda la sociedad en general, a recuperar para la sociedad la política, que creo que es el gran desafío que tenemos hacia el futuro, ¿no? Y donde yo me planteé, donde yo dije, nosotros hicimos bien las cosas, nos adecuamos a la ley, yo tenía fe que se iba a dar tarde o temprano, perdí más de 20 días de campaña, espacio publicitario en los medios, me decían mucho, Alejandro, ya no vale la pena, falta 15 días para la elección, pero siempre vale la pena. Yo creo que siempre vale la pena luchar por lo que uno cree, luchar por lo que uno siente, luchar por las causas, porque uno está en un partido político porque tiene una causa. ¿Y cuál es la causa nuestra en el peronismo de Corrientes? Darle a Corrientes una oportunidad. Y yo vengo demostrando en todo este tiempo que lo único que busqué siempre fue darle a Corrientes una oportunidad. Más de 60 proyectos en el Parlamento del Mercosur, propuestas que realmente pueden reformar la base estructural y de desarrollo de la provincia de Corrientes, que si llevamos al Senado de la Nación, vamos a poder lograr que Corrientes sea una provincia productiva, podamos industrializar Corrientes en serio. Yo invertí plata de mis recursos personales, porque yo no cobré un sueldo en estos 6 años en el Parlamento del Mercosur, y logré representar a la Argentina ante todos los parlamentos de América Latina, como represento, ante la Unión Europea, como represento. Soy co-vicepresidente de la asamblea más importante del planeta, que es Eurolat, donde están todo el parlamento europeo y todos los parlamentos de América Latina, andino, centroamericano, latinoamericano y Parlasur. He llevado propuestas que hoy son de interés regional, he llevado propuestas que han tenido repercusión mundial, como el caso del protocolo del Zika en su momento, que hoy forma parte del protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Yo como médico en la pandemia propuse una iniciativa que es el tema que tuvo repercusión mundial, que se sumaron todos los presidentes. He recibido hasta del Papa un mensaje por el tema de las vacunas, de pedir desde el Parlamento del Mercosur y desde Argentina la suspensión de las patentes para que puedan fabricarse las vacunas en el mundo. Sí. Perdimos hace unos días en la Organización Mundial de la Salud, se postergó para octubre, una pelea que la venimos dando. Creo que hoy, cuando a mí me llama un medio de Rusia, o me llama un medio de China, o me llama un medio de Estados Unidos, para mí es un gran honor, porque ser representante de una provincia como la nuestra y tener que nuestros proyectos, no la idea, y que encima, yo quiero aclarar, no son proyectos míos, no es que yo sea un iluminado. Yo lo único que hice fue, sinceramente, doctor, escucharle a la gente. Muy pocos de los proyectos que yo llevé son míos.
La mayoría son de amigos, compañeros, conocidos, gente que no conocía, que me ve que me dan un proyecto y yo lo llevo. O proyectos como ustedes vienen luchando, ustedes su época de la política, como vienen luchando desde Corrientes por el tema de la hidrovía, por el tema del corredor oceánico. Son proyectos históricos. Corrientes necesita que mucha dirigencia política en la historia de Corrientes ha buscado. El caso de la habilitación del puente de Ituzaingó, por ejemplo, el pedido que yo estoy haciendo para que la energía de Ituzaingó, de Yacyretá, de Añacuá y la de Itacorá, que la pueda utilizar Corrientes para el desarrollo industrial. Esta zona verde que habló el presidente la semana pasada de mi proyecto en Entre Ríos, a mí me enorgulleció en gran forma, porque muchos pueden decir, tenemos el apoyo del presidente para la campaña política. A mí no me interesa eso, a mí lo que me interesa es que el apoyo del presidente se da para mí cuando el presidente de la Nación se sienta en el Congreso de la Nación y el tercer punto de su discurso trata un proyecto mío como el corredor oceánico. A mí me enorgullece cuando mi presidente, al que elegí, por el que trabajé, por el que trabajamos para que le vaya bien, se para en un acto en Entre Ríos y habla de mi proyecto de la zona franca verde para el desarrollo de la bioeconomía, que es el futuro del desarrollo industrial en el mundo. Y Argentina puede ser líder en eso, y nosotros en Corrientes podemos liderar eso. ¿Por qué? Porque tenemos el agua para producir el hidrógeno. Con ese hidrógeno podemos producir energía y producir metales verdes, que son el acero, el aluminio, los que más contaminan en el mundo. Todo lo que es la parte metálica para la conducción de los autos, para la fabricación de los autos, perdón. Podemos desarrollar en Corrientes. Y si eso lo hacemos, Argentina y Corrientes va a tener una oportunidad diferente, ¿no? Yo te he invitado, has participado varias veces en nuestro programa y siempre he notado tu preocupación sobre proyectos concretos, cosa que lamentablemente hay declaraciones del finado Tato Bores, que dice que pedimos más antecedentes para el servicio doméstico que para los legisladores. Es decir, lo que uno busca es legisladores que tengan un proyecto, que para qué quieren ser legisladores, diputados o senadores, que nos digan, que hablen. Yo tengo casos que mi programa, a pesar de mis, o por sobre mis preferencias personales, abierto. Y hay quienes invité con frecuencia, entre ellos a Camao, y nunca vienen. No vienen porque no saben qué decir. Pero acá no vamos a juiciar a nadie, sino que le pedimos nada más que nos digan qué piensan hacer, para qué quieren estar. Y en ese sentido de estar Jorge Alejandro no es para esta elección que ha trabajado, que estaba trabajando por la provincia, sino que ya el año pasado o el anterior, o de hace tiempo, está en este tema. Ahora, yendo al caso provincial, llegó el ministro interventor del PJ. No hay una superposición en eso, que sea ministro interventor en el PJ. ¿Qué hizo este interventor del PJ para ordenar el partido? Hasta ahora nada. Lo único que hizo fue conformó el frente electoral, y para ordenar el partido va a tener que convocar a internas para que se regularice nuestro partido, y ahí nosotros vamos a pelear la conducción del partido sin ninguna duda, porque creo que el peronismo de Corrientes se merece una oportunidad de trabajar bien, de hacer bien las cosas, de ser abierto, democrático, participativo, de darle a los militantes la oportunidad de presentarse. Si tiene que haber 100 listas, que se presenten 100 listas, garantizar y ayudarle a que participen, a que se estimulen, convocarle a los jóvenes, abrirle las puertas, convocar a la sociedad civil, convocar al movimiento obrero. ¿Cómo puede ser que del Partido Justicialista no tengamos una secretaría del movimiento obrero funcionando? Inclusive han llegado a sacar de la carta orgánica la secretaría gremial. Eso ha llegado a ser el peronismo de Corrientes. Entonces yo hoy tener un candidato a diputado nacional, que es el titular de ESMATA, acompañándome, y a todas las 62 organizaciones acompañando este proyecto que estamos llevando a la provincia, para mí es un gran honor. Un gran honor y una gran responsabilidad hacia el futuro, porque ellos dijeron: mira, Alejandro, nosotros
queremos acompañar tu lista y estar en cualquier lugar de la lista, pero queremos mostrar que nosotros queremos un peronismo distinto. El movimiento obrero quiere para el peronismo de Corrientes un peronismo distinto. Y bueno, y eso yo creo que es la tarea que tenemos los peronistas hacia adelante y que creo que sinceramente, doctor, le podemos aportar mucho a la sociedad. Si tenemos un partido organizado, serio, responsable, que capacite, que abra una escuela de capacitación. Por lo que usted decía hoy, no puede ser que llevemos legisladores que no sabemos qué hicieron, qué estudiaron, si terminaron la secundaria, la primaria, si están preparados para el lugar que uno le está mandando a representarnos. Hoy si no están hay que prepararlo, hay que ayudarlo, hay que acompañarlo, hay que capacitarlo. Y eso el peronismo tiene esos esquemas de trabajo y organización en toda la Argentina, pero en Corrientes no. Los dos cabezas de lista. Usted va al Chaco, tiene la escuela de gobierno funcionando en el partido. Sí. Ahora, un ejemplo, ¿no? Las dos cabezas de lista de los dos frentes en la elección provincial, tanto en el PJ como en ECO, sí, están siendo observados por los partidos mayoritarios porque no representan a los movimientos mayoritarios dentro de las alianzas. Y han creado, nos han hecho llegar distintas fuentes de que hay un disconformismo con haber entregado las cabezas de listas a personas valiosas, pero que pretendían en el PJ que sea un PJ el cabeza de lista, no lo es, y en la otra campo pretendían que de ECO Cambiemos de siempre, no el pase de en esta última elección de una también buena persona, buenos antecedentes, pero que cada uno quiere que su grupo sea el grupo mayoritario sea el que encabece. Forzando todas las situaciones, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿cómo queda el tema de los espacios que da el Estado y de los fondos que da el Estado con tu partido? Nosotros hemos perdido parte ya de la pauta publicitaria, porque eso se carga en un sistema. Nosotros cargamos hoy recién la pauta nacional, que ya el sistema nos habilitó porque ya estaba habilitado por la Justicia Federal. Así que vamos a estar presentes recién a partir de mañana, si Dios quiere, en los medios televisivos y en los medios gráficos también. Así que perdimos muchos días, casi mitad de campaña, pero creo que sinceramente, doctor, la sociedad de Corrientes vio el esfuerzo que nosotros hicimos para, fundamentalmente, esto que usted decía al comienzo, y también ve el esfuerzo que hacemos para que el peronismo sea lo que tiene que ser. Para que el peronismo sea peronismo, que no sea cualquier cosa. ¿No sea kirchnerismo? Yo los ismos de kirchnerismo, menemismo, dualdismo, yo siempre apoyé al peronista que estuvo de presidente desde Menem hasta hoy. Y esos ismos a mí no me gustan porque sectorizan, dividen y hacen problemas. Producen un problema dentro de la organización del peronismo en general. Yo soy peronista de Perón, peronista justicialista. Yo empecé a militar con mi papá y después con Julio Romero. Fui secretario de la Juventud Peronista de Julio Romero en la época de don Julio. Hasta hoy nunca he salido del partido, nunca me he ido, nunca he traicionado al partido, siempre fui leal al peronismo. A pesar de que muchas veces no me gustaron los candidatos, apoyé igual. Apoyo hoy a Fabián Río, apoyo a Renuevo, apoyo toda la lista del peronismo. Yo soy peronista, me guste o no me guste, yo soy peronista. A algunos les gusta o no les guste, a muchos no les gusta que yo sea así, porque ellos han saltado, se han ido por conveniencia. Fíjese usted el caso de, muchos me decían, pero vos el otro día decías que Camau era un buen candidato para gobernador. La verdad que yo pensaba eso, doctor, y está bueno aclararlo, porque cuando se comienza a armar este proceso electoral, y yo tenía una buena relación con Zabaleta, que usted lo nombró recién, le ayudé a conformar a que venga Canteros al frente, creía que Camau podía ser un buen candidato, pero después resulta que Camau no quería ser candidato a gobernador porque no era seguro porque ganarle a Valdés. Después no quiso ser candidato a intendente porque tampoco era seguro ganar la intendencia. Entonces, él quería ser solo candidato a senador, que hoy que compite conmigo. Y ahí yo dije, no, esto no es el partido no puede ser una bolsa, pero no puede ser un elemento para solucionar problemas personales. Lo que estamos en política para trabajar por los problemas de la sociedad,
no para solucionar un problema de un sueldo para Carlen, para Gómez, para Ramírez, para Camao Espínola. No un problema de batea, como decía don Julio. No puedes deducirse a eso la representación de un partido político. Ni familiares, fíjese que Aragón tiene el candidato a senador y la mujer candidata a diputada nacional. No puede ser, el peronismo es una cosa mucho más seria, una organización política tiene que ser una cosa mucho más seria, no puede estar para resolver problemas personales. Yo creo que el peronismo necesita mostrarle a la sociedad que está para mucho más que solucionar los problemas de un dirigente o de un grupo familiar, ¿no? Ahora, el Estado Nacional hace un aporte a los partidos para la impresión de boletas y demás. Sí. ¿Ustedes también van a recibir eso? Sí, todavía no sabemos el monto, pero siempre es deficiente para la boleta porque están muy caras, el papel está carísimo, difícil conseguir. Yo estoy haciendo un esfuerzo personal muy grande, yo ya mandé a imprimir un par de boletas para ir preparando para la carga eventualmente. Aparte ellos a mí no me van a dar, es muy difícil, me van a hacer lo mismo seguramente, espero que no, pero bueno, yo en el 2011 me dieron la plata de las boletas después de las elecciones, porque si no incumplen la ley, ¿no? Porque en la ley está especificado que la plata que recibe cada partido político tiene que ser destinada para las boletas y para el control de la fiscalización. Pero siempre es deficiente porque, para que usted se dé una idea, 1 millón de boletas hoy está a 1.600.000 pesos. Creo que la plata total del partido es 1,5 millones, así que entre los dos es para solamente un padrón. Una vuelta de padrón. 1 millón sería por 1 millón, y nosotros por lo menos hay que imprimir entre los dos frente, entre los dos listas, por lo menos 3 millones de boletas entre los dos, o 4, ¿no? Pero bueno, lo ideal es 2 millones cada uno, y la plata alcanza para 1,5 millones, así que es muy... Pero bueno, pero ayuda un montón, y a mí me ayuda. Yo creo que por eso tengo que cuidar mucho la boleta, y el que lleve mi boleta y que esté mirando en este momento, y que le pido por favor que la cuide, porque la verdad que imprimir a mí me cuesta muchísimo. Bien. Yo quiero a mí y a todos los compañeros que están conmigo, ¿no? Porque yo no estoy solo, y a la gente que me ayuda también, porque muchos amigos también me ayudan. Yo, antes de terminar esta entrevista con vos, quiero aclarar que yo no estoy en contra de Camao. Yo estoy a favor de la participación de todos aquellos que quieren ser legisladores y quieren competir sanamente en una elección. El hecho que yo lo tenga a Alejandro en este periodo 2 o 3 veces, también quise tenerlo a Camao, pero no he podido, lo he invitado varias veces. Pero bueno, así son las cosas. Bien, Alejandro, te vuelvo a felicitar, has sido triunfante, siempre me has dicho vos de que ibas a triunfar, que ibas a salir adelante. Te felicito por la fe que has tenido en la democracia y bueno. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias por también. Yo confié en la justicia. Tuvimos que llegar a la Cámara Nacional Electoral y después volver a la justicia de nuevo. O sea, para que la gente sepa, tuvimos que arrancar de nuevo cuando ya parecía que era la última oportunidad. Pero cuando uno hace bien las cosas y está seguro, como nosotros hicimos bien las cosas siempre y estamos seguros de lo que hacemos, porque participamos en política de siempre. Yo, como le decía, de la época de Julio Romero, tengo 53 años, a los 23 años fui secretario de la Juventud del partido. Conozco mucho, sé lo que hay que hacer. Mi hermana es una abogada brillante que realmente siempre me asesoró, me acompañó, fue mi apoderada, ahora no es mi apoderada, es el doctor Tizoco, pero ella estuvo trabajando en eso. Le ganó el juicio a la mafia judicial de Macri. Este juicio no era tan complicado, pero la verdad que, y más teniendo la razón que teníamos, ¿no? Y fundamentalmente, doctor, ¿sabe qué? Que cuando uno actúa con fe y con convicción, y Dios nos da una oportunidad siempre. Bien, a trabajar y a seguir. Ahora hay que ganar la segunda pelea. Hay que la pelea de fondo, como dirían. La pelea de fondo. Bien, muchas gracias y seguimos con el programa. Muy amable. La mejor manera de prevenir el COVID-19 es cuidarnos. Usa barbijo siempre. Guarda la distancia con los otros. Higieniza constantemente tus manos. Seguí disfrutando con todos los cuidados. Si sentís síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida de olfato o gusto, toma las precauciones necesarias. Quédate en casa y acércate a cualquier centro de testeo.
no es momento de aflojar. Por vos, por los tuyos y por todos, sigamos cuidándonos. Municipalidad de Corrientes. ¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no se cansa de deteriorar y darle golpes bajos al presidente Fernández. En un acto masivo de proclamación de algunos candidatos en provincia de Buenos Aires, le da un reto al presidente y le dice: poné orden, Alberto. Es como si nuestros hijos, nietos o lo que fuera, tienen desarreglada su pieza y viene la madre o la abuela y le dice: poné orden, Alberto, en tu pieza. Este poné orden, Alberto, significa que hay desorden, que no anda bien el gobierno nacional. Entonces, hasta uno puede pensar que si, como decíamos en el reportaje del doctor Mario Midón, si ya una vez dijo que hay funcionarios que no funcionan, son funcionarios puestos por Fernández con el consentimiento o con la indicación de Cristina. No son funcionarios de Fernández únicamente. Pasan por el filtro de Cristina, o Cristina ordena que fulano va a ser ministro de tal, o que va a ser candidato en las listas tal cual o cual persona. Entonces, cuando dice eso que no funciona y ahora le pega un reto y le hizo: poné orden, Alberto, ¿no le está quitando más aún la personalidad a Alberto, al presidente? ¿No está preparando el camino como para que no ser ella la que le pide la renuncia o que lo remueven a Fernández? ¿No será que en estos pedidos de juicio político que se han presentado por parte de la oposición en la Cámara de Diputados, está preparando el momento de quitarle la tabla a Fernández para quedar ella presidenta? Porque así es la sucesión. Hay otras especulaciones y las he dicho también hace un momento. Pero no es así como dice Morales Solá en su programa de televisión por Canal 7 de Buenos Aires, que, ojo, que si lo echamos o lo sancionamos a Fernández, va a venir Cristina de presidenta. Es lo que marca la Constitución. Y dice: el remedio va a ser peor que la enfermedad. Yo creo que el remedio está actuando permanente, que no existe una enfermedad, es un remedio, porque el remedio de la afirmación es de que sería Cristina, es decir, sacamos como enfermo digamos, en la figura de Morales Solá, el presidente, y el remedio sería
Cristina si es que hay una, digamos, un juicio político. Yo creo de que hay que hacerle el juicio político. Hay un mal desempeño de sus funciones, porque no tiene los funcionarios adecuados, porque recibe el reto de que ponga orden, es decir, que hay desorden, porque está todo el tema este de Olivos, que ha costado la suma de 750 millones de pesos. ¿Quién pagó esos 750 millones de pesos? ¿De su bolsillo el presidente o su compañera, que ahora parece que está embarazada? Y eso no juega en este jolgorio, en este drama que se está viviendo como consecuencia, esta situación que se está viviendo como consecuencia de la fiesta de cumpleaños de la compañera del presidente. Pero bien, todo esto hace, y ahora resulta que el ANSES va a entregar $1.000 millones para financiar proyectos de empresas petroleras. Que las empresas petroleras se arreglen. Si no tienen plata y bueno, si no pueden realizar su gestión, que dejen, que abandonen, ya vendrá alguien que pueda. Pero el país, las arcas nacionales, no pueden estar dando subsidios al transporte, subsidios acá, subsidios, planes a los que no, supuestamente no trabajan. Y más aún, los gremios pagan 12.000 pesos, está documentado en programas de televisión, para aquellos que van a una concentración masiva. Es decir, que todo está mal. Y no hay que pensar que el proyecto de juicio político, y no lo presento porque va a ser no tengo los 2/3, hay que presentar el proyecto y darle trámite, y que den la cara a aquellos diputados que lo defienden a Fernández, y a aquellos diputados kirchneristas también que a lo mejor lo condenan a Fernández. Pero el país así no puede seguir. Se está tirando la casa por la ventana porque hay elecciones nacionales el 12 de septiembre y los aportes jubilatorios, los aportes que hacemos, no pueden estar destinados a la gestión política de un partido político. Vamos a corte. El tema de los jubilados nacionales y provinciales es un tema muy importante. Veamos qué dice, cuál es la opinión del gobernador de la provincia. Según la información periodística, el gobernador ha dicho que nosotros en Corrientes protegemos a nuestros jubilados. Pretendemos continuar y llevar adelante la caja de jubilaciones, de manera que a los jubilados correntinos nosotros le demos no solamente la dignidad de ser bien atendidos, sino seguir brindándoles la dignidad del 82% móvil para proteger a todos. Esta es una definición muy clara del gobernador Valdés, que contradice la política nacional y los dichos del presidente de la República. El presidente de la República tiene otra idea, hasta castiga a los jubilados diciendo que lo que la ANSES destina a los jubilados es la causa
del déficit nacional. Y habla de que todo ciudadano, todo habitante quiere vivir más, es lógico. Y que cuanto más se vive, más plata sale de los fondos públicos, y no es de los fondos públicos, es de lo que los jubilados han aportado durante su vida. Tenemos una información que nos dice que la ANSES destina 1.000 millones para financiar proyectos de empresas petroleras. ¿Pero por qué? Administra un fondo de nada más y nada menos 43.000 millones, y veamos la información, 42.000 millones de dólares. Administra un patrimonio equivalente a unos 42.000 millones, y porque administra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Si la ANSES puede destinar fondos para las empresas petroleras, ¿por qué no se mejora, no destina fondos para mejorar a los jubilados nacionales? Los provinciales tenemos el 82%. Y el gobernador ratificó su apoyo a los jubilados, su preocupación por los jubilados. Y dice que mientras que el presidente de la República dice que como un defecto, que queremos vivir más. Por supuesto, yo tengo ya 88 años. Quisiera llegar con plenitud a los 95, es decir, quisiera vivir siempre, pero no es posible. Pero para ser más claro, ¿qué piensa el presidente, es decir, el gobierno nacional, sobre este aspecto de los jubilados? Vamos a reiterar un video de un reportaje que le hacen al presidente para que sea con sus palabras qué piensa de las jubilaciones y de los jubilados. Y luego de ese video nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Pero primero vamos a ver el video. Señor director. El mayor problema que tiene la economía es cómo administrarse la economía frente a la salud. ¿Y eso por qué es? Porque la búsqueda de la eternidad es incita al hombre. El hombre quiere no morir, quiere vivir el mayor tiempo posible. ¿Y qué hace la medicina? Cada vez le da más recursos para seguir viviendo. ¿Y eso qué provoca? Tiene consecuencias económicas tremendas. Porque ahora, hace 30 años atrás, teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años. Y ahora lo tenemos que mantener hasta los 85. Y trabaja menos gente. Y a su vez, mantener una persona con vida cuesta mucha plata por toda la aparatología, la medicación. Eso es íncito al ser humano.